Era una noche de febrero, cuando mi mundo se desplomó por completo. Las paredes verdes del pequeño hospital rural parecían cerrarse sobre mí mientras yacía en esa cama estrecha, sintiendo las contracciones que anunciaban la llegada de mi bebé. El aire olía a desinfectante barato mezclado con el miedo de otras mujeres que habían pasado por esa misma habitación. Las sábanas ásperas raspaban contra mi piel sudorosa, y cada gemido que escapaba de mi garganta se perdía en el silencio frío de la madrugada. Pero lo que más me dolía no era el dolor físico, sino la soledad absoluta que me rodeaba como una manta helada. A mis 18 años, embarazada y completamente sola, me di cuenta de que las personas en las que más confiaba me habían abandonado en el momento más importante de mi vida. La enfermera había preguntado 3 veces por mis acompañantes, y cada vez que yo negaba con la cabeza, su mirada se llenaba de una compasión que me hacía sentir aún más pequeña y desamparada. El eco de mis propios sollozos rebotaba contra las paredes descascaradas de esa habitación que olía a desinfectante barato y a sueños rotos. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales empañados como si el cielo mismo llorara conmigo, y los relámpagos iluminaban ocasionalmente el rostro cansado de la enfermera de guardia que pasaba cada media hora para revisar mi progreso. Mis padres se habían ido esa mañana, después de pronunciar palabras que aún resuenan en mi mente, como un eco doloroso. Ya no eres nuestra hija, apáñatelas como puedas. No queremos saber nada más de ti ni de esa criatura. Recordaba perfectamente la expresión de disgusto en el rostro de mi madre cuando le conté sobre el embarazo 2 meses atrás. Sus ojos, que antes me miraban con amor incondicional, se transformaron en pozos de decepción y vergüenza. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, me había gritado mientras caminaba de un lado a otro de la sala. ¿En qué nos equivocamos al criarte? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a pensar la gente de la iglesia? El padre de mi bebé había desaparecido semanas atrás, negando toda responsabilidad, como si yo hubiera inventado todo por capricho. Alejandro, el chico del que me había enamorado perdidamente durante mi último año de preparatoria, se había convertido en un fantasma el día que le conté la noticia. Sus promesas de amor eterno, sus planes de futuro juntos, sus palabras dulces, susurradas durante las tardes que pasábamos caminando por el parque del pueblo. Todos se desvanecieron como humo en el viento cuando supo que iba a ser padre. Mientras sostenía mi vientre con ambas manos, sintiendo cómo mi bebé se movía inquieta dentro de mí, como si sintiera mi angustia, experimenté una mezcla de terror y determinación que jamás había sentido antes. Las contracciones se intensificaban cada vez más, y con cada ola de dolor, algo profundo dentro de mí comenzaba a transformarse. No sabía cómo iba a salir adelante, no tenía idea de dónde íbamos a vivir al día siguiente, pero en lo más profundo de mi ser, algo me decía que no me iba a rendir. Una voz interior, tal vez la de mi bebé, tal vez la de mi propia supervivencia, me susurraba que esto no era el final de mi historia, sino apenas el comienzo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías dejado vencer por la desesperación? ¿O habrías encontrado la fuerza para seguir adelante? Porque en ese momento, con apenas unos pesos arrugados en mi bolsillo y sin un techo seguro donde dormir al día siguiente, tenía que elegir entre hundirme en la autocompasión o levantarme para luchar. La enfermera de turno, una mujer mayor, con ojos cansados pero bondadosos y manos marcadas por años de trabajo, se acercó a mi cama con una sonrisa que intentaba ser reconfortante. «Mija, todo va a salir bien», me dijo mientras ajustaba las sábanas con movimientos expertos y maternales. «Los bebés traen su pan bajo el brazo. He visto a muchas muchachas como tú, y te aseguro que las más fuertes son las que han tenido que luchar desde el principio». Yo quise creerle con toda mi alma, pero en ese momento, sus palabras sonaban como un cuento de hadas muy lejano. Durante esas horas interminables de labor de parto, mientras las contracciones me partían por la mitad y el mundo exterior parecía haberse olvidado de mi existencia, reviví cada momento que me había llevado hasta ahí como si fuera una película en cámara lenta. Recordé cuando les conté a mis padres sobre el embarazo en un domingo después de la misa, pensando ingenuamente que el ambiente familiar y
y religioso, suavizaría el golpe. Cómo sus rostros se transformaron de la sorpresa inicial al enojo más feroz y finalmente al rechazo más cruel que una hija puede experimentar. Mi madre, que siempre había sido mi confidente, la persona con la que compartía mis sueños de estudiar medicina para ayudar a otros, de algún día tener una familia feliz, me miró esa tarde como si fuera una extraña que había invadido su hogar. No te reconozco, me había dicho con una voz helada que jamás había escuchado antes. La hija que yo crié nunca nos habría avergonzado de esta manera. Mi padre, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había cargado en sus hombros cuando era pequeña para que pudiera ver los fuegos artificiales durante las fiestas del pueblo, simplemente dejó de hablarme. Durante las semanas que siguieron a mi confesión, vivió en la misma casa que yo como si fuera un fantasma, evitando mi mirada, saliendo de las habitaciones cuando yo entraba, negando mi existencia con una frialdad que dolía más que cualquier grito o golpe. Pensé en Alejandro y en todas las promesas rotas que habían quedado esparcidas como cristales en el suelo de mi corazón. Recordé la tarde cuando le conté la noticia, cómo su cara se puso pálida y sus manos comenzaron a temblar mientras procesaba lo que significarían mis palabras para su futuro. No estoy listo para ser padre, fue todo lo que dijo, pero sus ojos hablaron mucho más, hablaron de miedo, de planes arruinados, de una libertad que no estaba dispuesto a sacrificar. Durante las semanas que siguieron, intenté contactarlo desesperadamente. Llamé a su casa hasta que su madre me colgó con palabras cortantes. A mi hijo no tiene nada que ver con tus problemas. Déjanos en paz. Fui a buscarlo a la escuela, donde me evitó, como si fuera una enfermedad contagiosa. Incluso llegué a esperarlo afuera de su trabajo de medio tiempo, en el taller mecánico de su tío, donde me miró con una mezcla de vergüenza y fastidio antes de desaparecer por la puerta trasera. La última vez que lo vi fue en la plaza del pueblo, 2 semanas antes de que mis padres me echaran de casa. Estaba con una nueva novia, una chica de su salón, que siempre me había mirado con envidia cuando éramos pareja. Los vi reírse y compartir un helado, tan despreocupados, tan ajenos al huracán que había dejado en mi vida. Cuando nuestras miradas se cruzaron por casualidad, él apartó la vista rápidamente, como si yo fuera un fantasma de un pasado que prefería olvidar. Pero mientras las contracciones se intensificaban y el momento del nacimiento se acercaba como una tormenta inevitable, algo extraordinario comenzó a suceder dentro de mí. Con cada ola de dolor que atravesaba mi cuerpo, sentía que nacía no solo mi bebé, sino también una nueva versión de mí misma, una mujer más fuerte, más determinada, capaz de enfrentar cualquier adversidad por proteger a la criatura que llevaba dentro. Era como si cada contracción estuviera forjando no solo el camino hacia el mundo para mi hija, sino también el camino hacia una nueva identidad para mí. Cuando finalmente escuché el primer llanto de mi hija, todo el dolor, toda la soledad, toda la traición que había sentido, se transformó en el amor más puro que había conocido jamás. La enfermera puso a esa pequeña criatura sobre mi pecho, y al mirar sus ojos oscuros, supe que había encontrado mi propósito en la vida. Hola, mi amor, le susurré con la voz quebrada por la emoción. Soy tu mamá, y te prometo que nunca te va a faltar nada. Los primeros días después del parto fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento, aunque no sabía que la vida me tenía preparados desafíos aún mayores. El hospital me permitió quedarme 2 días adicionales por compasión. Después de que la trabajadora social les explicó mi situación, durante esas 48 horas extras, cargué a mi bebé contra mi pecho y planifiqué nuestra supervivencia como si fuera una estrategia militar. Una trabajadora social, una mujer llamada Elena, con una voz suave pero decidida, me consiguió un lugar temporal en un albergue para madres solteras en el pueblo vecino. No es un palacio, me advirtió mientras llenábamos los papeles necesarios, pero es un lugar seguro donde puedes quedarte mientras te organizas.
Hay otras muchachas en tu situación y se ayudan entre ellas. Era un edificio gris y destartalado que había sido una escuela décadas atrás, pero para nosotras representaba un refugio contra la tormenta que se había desatado en nuestras vidas. Los pasillos largos y fríos estaban llenos del eco de llantos de bebés, conversaciones susurradas en los teléfonos públicos y los pasos cansados de mujeres que, como yo, habían sido abandonadas por quienes prometieron amarlas para siempre. Mi habitación era diminuta, apenas cabían una cama individual con un colchón que había conocido mejores tiempos y una cuna de madera gastada que había sido donada por alguna familia generosa del pueblo. Las paredes estaban manchadas de humedad y tenían pequeñas grietas que contaban historias silenciosas de todas las lágrimas que se habían derramado entre esas 4 paredes. Por las noches se escuchaban los llantos de otros bebés mezclados con las conversaciones desesperadas de mujeres que, como yo, habían descubierto que el mundo podía ser mucho más cruel de lo que habían imaginado. Pero había algo hermoso en esa comunidad improvisada de madres rotas. Nos cuidábamos unas a otras sin preguntar, compartíamos los pocos recursos que teníamos y nos dábamos el apoyo emocional que nuestras familias nos habían negado. Carmen, una mujer de 25 años, con 2 niños pequeños, me enseñó cómo preparar fórmula cuando mi leche no era suficiente. Rosa, apenas mayor que yo, pero con una sabiduría prematura, me mostró cómo hacer que el dinero de la asistencia social durara toda la semana. Durante las primeras semanas en el albergue, sobrevivimos día a día, hora a hora, a veces minuto a minuto. Amamanté a mi hija con una desesperación silenciosa, sabiendo que mi propia alimentación era precaria y que cada caloría que consumía tenía que rendir al máximo. El gobierno nos proporcionaba algunas ayudas básicas, capons para comer, una pequeña cantidad mensual para gastos básicos y acceso a servicios médicos gratuitos, pero no eran suficientes para cubrir todas nuestras necesidades. Aprendí a estirar cada peso como si fuera de chicle, a preparar comidas nutritivas con los ingredientes más baratos que encontraba en el mercado local. Descubrí que los huevos eran una fuente barata de proteína, que las lentejas podían rendir para varias comidas y que el arroz con un poco de sal y aceite podía llenar el estómago cuando no había nada más disponible. También aprendí a reparar la ropa que se iba desgastando con el uso constante, usando hilos que desenredaba de prendas viejas para zurcir los pequeños agujeros que aparecían inevitablemente. Pero lo que más recuerdo de esos primeros meses no es la pobreza o las dificultades materiales que enfrentábamos cada día. Lo que más recuerdo es la determinación que crecía dentro de mí, como una planta obstinada que se abre paso a través del concreto. Mientras arrullaba a mi bebé por las noches, con la luz tenue de una lámpara vieja que parpadeaba ocasionalmente, le hablaba sobre el futuro que íbamos a construir juntas con nuestras propias manos. Vas a tener todo lo que yo no tuve, le decía, mientras la mecía suavemente hasta que se quedaba dormida. Vas a estudiar en la mejor escuela, vas a ser profesional, vas a elegir tu propio camino, sin que nadie te diga que no puedes hacerlo. Y nunca, jamás vas a sentir que estás sola en este mundo, porque siempre vas a tener a tu mami que te ama más que a su propia vida. Cuando mi hija cumplió 3 meses, conseguí mi primer trabajo en una pequeña panadería del pueblo que se llamaba Pan de Cada Día. El dueño, don Carlos, era un hombre mayo con manos grandes y callosas que había perdido a su propia hija en un accidente automovilístico años atrás. Tal vez por eso se compadeció de mí cuando llegué a su negocio con mi bebé en brazos, preguntando si necesitaba ayuda con cualquier cosa. ¿Sabes hacer pan?, me preguntó mientras limpiaba harina de sus manos en el delantal manchado que llevaba puesto. No, señor, le respondí con honestidad, pero estoy dispuesta a aprender. Puedo llegar temprano, quedarme tarde, hacer lo que sea necesario. Él me estudió con ojos que habían visto mucho sufrimiento, pero que conservaban una chispa de bondad. Te voy a dar una oportunidad, me dijo finalmente, pero necesito
que llegues puntual y que trabajes duro. Este negocio no es fácil y los clientes esperan que el pan esté listo cuando abran las puertas a las 6 de la mañana. Acepté inmediatamente, sin siquiera preguntar cuánto me pagaría, porque sabía que cualquier ingreso era mejor que ningún ingreso. Trabajar en la panadería significaba levantarme a las 3 de la mañana para preparar el pan del día. Dejaba a mi bebé dormida en el albergue, bajo el cuidado de otras madres que habían hecho un pacto silencioso de ayuda mutua. Carmen se encargaba de darle el biberón si despertaba antes de que yo regresara, y yo hacía lo mismo con sus hijos cuando ella tenía que salir a buscar trabajo o hacer trámites. Los primeros días en la panadería fueron agotadores de una manera que nunca había experimentado. Mis manos, que habían sido suaves y cuidadas cuando vivía con mis padres, se llenaron de callos y pequeñas quemaduras por tocar las bandejas calientes sin la experiencia necesaria. Mi espalda dolía constantemente por cargar sacos de harina que pesaban casi tanto como yo. Y había noches en las que caía rendida en mi cama sin siquiera cenar, solo para despertarme unas pocas horas después con el llanto de mi bebé. Pero poco a poco comencé a encontrar un ritmo. Don Carlos era un maestro paciente que me enseñó no solo las técnicas básicas de panadería, sino también lecciones de vida que no había aprendido en mis 18 años de existencia protegida. El trabajo honesto dignifica, me decía mientras amasábamos juntos en las primeras horas de la mañana. No importa qué tan difícil sea tu situación ahora, si trabajas duro y ahorras cada peso, las cosas van a mejorar. Los primeros meses fueron agotadores. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda dolía constantemente, y había noches en las que caía rendida sin siquiera cenar. Pero poco a poco comencé a ahorrar. Peso a peso, día a día, construía nuestro fondo de emergencia. Si esta historia te emociona hasta ahora, apóyanos con un like para saber que valoras estos relatos de superación. La recepcionista, una señora Mayo R., con una sonrisa genuina, me preguntó si tenía cita. Cuando le expliqué mi situación, que no tenía dinero para pagar una consulta, pero que mi bebé necesitaba ser vista por un médico, su expresión se suavizó con comprensión. Déjame hablar con la doctora, me dijo, y desapareció por un pasillo corto. Regresó unos minutos después con una mujer de mediana edad, elegante pero no intimidante, con ojos inteligentes y una presencia que irradiaba tanto profesionalismo como calidez humana. Soy la doctora Mercedes Vega, se presentó, extendiéndome la mano con naturalidad. María me contó sobre tu situación. Pasa, por favor, vamos a examinar a tu bebé. Su voz era suave pero decidida, y había algo en su manera de hablar que me hizo sentir que estaba en buenas manos. El consultorio era moderno, pero acogedor, con diplomas en las paredes que hablaban de una educación sólida, pero también con pequeños detalles personales, una planta en la ventana, fotos de familia en el escritorio, una manta tejida sobre una silla que sugería que esta mujer entendía la importancia de hacer que sus pacientes se sintieran cómodos. Mientras examinaba a mi hija con manos expertas y gentiles, hablándole con voz suave para mantenerla calmada, la doctora Mercedes me hizo preguntas sobre nuestra situación de vida. No eran preguntas invasivas o juzgadoras, sino preguntas de alguien que genuinamente quería entender cómo podía ayudarnos de la mejor manera. Es solo una pequeña dermatitis, me explicó, después de completar el examen. Muy común en bebés. Te voy a dar una crema que va a resolver el problema en unos días. Luego me miró directamente a los ojos y me hizo una pregunta que cambiaría el curso de nuestras vidas. Eres muy joven para estar sola con una bebé. ¿Terminaste tus estudios? Cuando le conté que había tenido que abandonar la preparatoria por el embarazo y que ahora trabajaba en una panadería para sobrevivir. Sus ojos se llenaron de una determinación que no entendí completamente hasta años después. Había algo en su expresión que me recordó a mi propia determinación, como si reconociera en mí algo que valía la pena salvar. Las calles del pueblo, observando las casas con sus jardines bien cuidados, las familias que salían los domingos después de misa, los niños que jugaban en los parques con sus padres. No sentí envidia, sino una motivación feroz. Algún día
me decía, nosotras también tendremos esa estabilidad. Fue durante una de esas caminatas que conocí a la doctora Mercedes Vega, una médica que había regresado al pueblo después de especializarse en la capital. Ella tenía una pequeña clínica donde atendía a las familias locales, y cuando vio que mi bebé tenía una pequeña irritación en la piel, me ofreció atenderla sin costo. Eres muy joven para estar sola con una bebé, me dijo mientras examinaba a mi hija con manos expertas y gentiles. ¿Terminaste tus estudios? Cuando le conté que había tenido que abandonar la preparatoria por el embarazo, sus ojos se llenaron de una determinación que no entendí hasta años después. Escúchame bien, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. La educación es lo único que nadie te puede quitar jamás. Si realmente quieres cambiar tu situación, tienes que estudiar. No importa cuánto tiempo te tome o cuán difícil sea. Sus palabras se clavaron en mi corazón como semillas que esperaban el momento adecuado para germinar. Esa misma semana, la doctora Mercedes me propuso algo que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Necesito un asistente en la clínica, me dijo. Alguien que me ayude con los expedientes, que reciba a los pacientes, que mantenga todo organizado. El sueldo no es mucho, pero es mejor de lo que ganas en la panadería. Y puedes traer a tu bebé contigo. No lo pensé 2 veces. Don Carlos, aunque entendió mis razones, se despidió de mí con una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que no te quedarías aquí para siempre, me dijo, mientras me entregaba mi último pago con un pequeño bono adicional. Tienes algo especial, muchacha. No lo desperdicies. Trabajar en la clínica fue como entrar a un mundo completamente nuevo. Durante los primeros días, me sentía completamente perdida entre expedientes médicos, terminología que no entendía y procedimientos que me parecían imposibles de aprender. Pero la doctora Mercedes fue increíblemente paciente conmigo. Todo se aprende, me repetía cuando me veía frustrada. Lo importante es que tengas ganas, y vaya que las tenía. Cada día, después de cumplir con mis responsabilidades administrativas, me quedaba estudiando los libros médicos que la doctora tenía en su oficina. Aprendí sobre anatomía básica, primeros auxilios, procedimientos de emergencia. Mi hija jugaba en una pequeña área que habíamos acondicionado para ella, rodeada de juguetes donados por algunos pacientes agradecidos. Los meses pasaron volando. Mi bebé crecía sana y fuerte, rodeada del amor incondicional que yo le daba y del ambiente cálido de la clínica. Los pacientes comenzaron a conocernos y muchos comentaban lo bien que me veían, lo mucho que había cambiado desde que llegué al pueblo. Se nota que has encontrado tu lugar, me decía doña Carmen, una señora mayor que venía regularmente a sus consultas. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Durante las noches, después de acostar a mi hija, estudiaba los libros que la doctora Mercedes me prestaba. Había decidido terminar mi preparatoria a distancia, y cada examen aprobado se sentía como una pequeña victoria contra todos los que habían dicho que no llegaría a nada. El proceso no fue fácil. Hubo noches en las que me quedaba despierta hasta muy tarde, alternando entre cambiar pañales y resolver problemas de matemáticas. Había momentos en los que la fatiga me vencía y me quedaba dormida sobre los libros, solo para despertar unas horas después con el llanto de mi bebé. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba las palabras crueles de mis padres, la cara de desprecio de Alejandro, y eso me daba fuerzas renovadas para continuar. Cuando mi hija cumplió su primer año, yo había terminado mi preparatoria y había comenzado a estudiar para presentar el examen de admisión a la universidad. La doctora Mercedes me había sugerido estudiar enfermería, pero en mi corazón había crecido una ambición más grande. Quería ser doctora, medicina. Preguntó la doctora Mercedes cuando le conté mis planes. Es una carrera muy larga y muy difícil. ¿Estás segura de que podrás con eso y con la responsabilidad de ser madre soltera? Su pregunta no tenía tono de desaliento, sino de preocupación genuina. Doctora, le respondí con una seguridad que me sorprendió a mí misma. Si he podido llegar hasta aquí, puedo llegar hasta donde me lo proponga. Esa noche, mientras cargaba a mi hija dormida, le susurré al oído: mami,
va a ser doctora, mi amor, y tú vas a estar orgullosa de mí. Suscríbete a nuestro canal para seguir escuchando más relatos que inspiran como este, porque la historia apenas está comenzando y lo mejor está por venir. Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Estudiar para el examen de admisión mientras trabajaba tiempo completo y criaba a una niña pequeña, requería una organización militar de mi tiempo. Desarrollé rutinas estrictas, el levantarme a las 5 de la mañana para estudiar 2 horas antes de que mi hija despertara, aprovechar su hora de siesta para repasar y continuar estudiando después de acostarla por las noches. La doctora Mercedes se convirtió en algo más que una jefa, se volvió mi mentora y de alguna manera la figura materna que tanto había necesitado. Ella ajustó mis horarios de trabajo para que pudiera asistir a clases de preparación los sábados, y cuando no podía costear los libros de estudio, aparecían misteriosamente en mi escritorio con una nota que decía, de parte de un paciente agradecido. Durante ese tiempo, mi hija dio sus primeros pasos en los pasillos de la clínica. Pronunció sus primeras palabras entre el sonido de las máquinas médicas y desarrolló una curiosidad natural por todo lo que sucedía a nuestro alrededor. Los pacientes la adoptaron como la mascota oficial del lugar y ella les regalaba sonrisas que, según la doctora Mercedes, tenían poderes curativos. Cuando finalmente llegó el día del examen de admisión, me sentía preparada, pero terriblemente nerviosa. La noche anterior apenas pude dormir. Cargué a mi hija, que ya tenía 2 años, y le dije, ay, mañana mami va a hacer algo muy importante. Sí, mi bebé, nuestras vidas van a cambiar para siempre. El examen se realizó en la capital del estado, a 3 horas de distancia en autobús. Dejé a mi hija al cuidado de la doctora Mercedes, quien había insistido en cuidarla personalmente ese día. Ve tranquila, me dijo. Ella estará perfectamente bien y tú vas a deslumbrar a todos con lo inteligente que eres. El viaje en autobús me dio tiempo para reflexionar sobre todo el camino recorrido. Hacía apenas 3 años, yo era una adolescente embarazada y abandonada en un hospital rural. Ahora, a los 21 años, me dirigía a presentar el examen que podría abrirme las puertas a la carrera de mis sueños. La transformación había sido gradual, pero profunda, y por primera vez en mucho tiempo me sentí orgullosa de la mujer en la que me estaba convirtiendo. El campus universitario me intimidó al principio. Edificios imponentes, estudiantes que parecían tenerlo todo resuelto, un ambiente de competitividad que se respiraba en el aire. Pero cuando entré al aula donde se realizaría el examen, respiré profundo y me recordé a mí misma todo lo que había superado para llegar hasta ahí. Si pude sobrevivir a dar a luz sola en un hospital rural, me dije, puedo sobrevivir a cualquier examen. A las 5 horas del examen pasaron como un suspiro. Cada pregunta que respondía la sentía como una pequeña venganza contra todos los que habían dudado de mis capacidades. Cuando salí del aula, no sabía si había aprobado o no, pero sabía que había dado lo mejor de mí. Esa noche, en el viaje de regreso a casa, abracé a mi hija con una intensidad renovada y le prometí que, sin importar el resultado, nunca dejaría de luchar por nuestros sueños. 3 semanas después, mientras organizaba expedientes en la clínica, sonó el teléfono. Era de la universidad. Mi corazón se detuvo por completo cuando escuché las palabras que cambiarían nuestras vidas. Para siempre, felicidades. Has sido aceptada en la Facultad de Medicina. Tu número de matrícula es... No pude contener el llanto. La doctora Mercedes, al verme, inmediatamente supo de qué se trataba, y también comenzó a llorar de alegría. ¡Lo lograste!, gritaba mientras me abrazaba. Sabía que lo lograrías. Mi hija, aunque no entendía completamente qué pasaba, comenzó a aplaudir al vernos tan felices, y su risa llenó la clínica de una alegría indescriptible. Pero la alegría inicial pronto se mezcló con la preocupación por los desafíos que vendrían. La carrera de medicina duraría 6 años y la universidad estaba en la capital, a 3 horas de distancia. ¿Cómo iba a estudiar medicina
criar a mi hija y mantenernos económicamente. Las dudas comenzaron a abrumarme esa misma noche. La doctora Mercedes, como siempre, tenía una solución. He estado pensando en algo, me dijo al día siguiente. Mi hermana vive en la capital y tiene una casa grande. Está dispuesta a rentarte un cuarto a un precio muy accesible y puede ayudarte cuidando a la niña cuando tengas clases. Además, conozco a varios médicos en hospitales de allá que podrían darte trabajo de medio tiempo. Una vez más, cuando parecía que los obstáculos eran insuperables, la vida me presentaba una oportunidad. Acepté la propuesta sin dudarlo, aunque eso significara dejar atrás el pequeño pueblo que se había convertido en nuestro hogar y las personas que nos habían acogido con tanto cariño. El día de nuestra mudanza a la capital fue agridulce. Los pacientes de la clínica organizaron una pequeña despedida, y muchos trajeron regalos para mi hija y buenos deseos para mí. Don Carlos de la panadería apareció con un pastel que decía para la futura doctora, y hasta las señoras del albergue donde habíamos vivido inicialmente vinieron a desearnos suerte. Nunca olvides de dónde vienes, me dijo la doctora Mercedes, mientras me entregaba una maleta llena de libros médicos que había sido coleccionando para mí durante años. Y recuerda que siempre tendrás un lugar aquí, si algún día decides regresar. La capital era otro mundo, completamente diferente. Edificios altísimos, tráfico constante, miles de personas caminando apresuradamente por las calles. Mi hija, que ya tenía 3 años, se aferraba a mi mano con fuerza mientras caminábamos por las avenidas bulliciosas. ¿Aquí vamos a vivir, mami?, me preguntaba con sus grandes ojos llenos de curiosidad y un poco de miedo. La casa de la hermana de la doctora Mercedes, Donna Patricia, era un oasis en medio del caos urbano. Una mujer mayor, viuda, con hijos ya grown-up que vivían en otros países. Nos recibió con una calidez que inmediatamente nos hizo sentir bienvenidas. Ustedes son parte de la familia ahora, nos dijo mientras nos mostraba nuestra habitación, pequeña pero limpia y cómoda. Los primeros días en la universidad fueron abrumadores. El nivel académico era mucho más exigente de lo que había imaginado, y mis compañeros parecían tener una preparación muy superior a la mía. Muchos venían de familias de médicos, habían estudiado en colegios privados y hablaban de conceptos que yo apenas estaba aprendiendo. Durante las primeras semanas me sentí completamente fuera de lugar. En los descansos, mientras mis compañeros hablaban de sus vacaciones en el extranjero o de los autos que sus padres les habían regalado, yo aprovechaba para llamar a doña Patricia y preguntarle cómo estaba mi hija. La diferencia social era abismal, y por momentos dudé si realmente pertenecía a ese lugar. Fue durante una clase de anatomía que conocí a Roberto, un compañero que también parecía sentirse desplazado del grupo principal. Su historia era diferente a la mía, pero compartíamos la característica de ser estudiantes que habíamos llegado ahí por mérito propio y no por privilegios familiares. No les hagas caso, me dijo un día que me vio especialmente desanimada. Al final, lo que importa no es de dónde vienes, sino qué tan buen médico llegas a ser. Poco a poco, comencé a encontrar mi lugar. Mis calificaciones, aunque al principio fueron irregulares, comenzaron a mejorar consistentemente. Descubrí que tenía una facilidad natural para la diagnóstica y una empatía especial con los pacientes que pronto notaron mis profesores. Tienes algo que no se puede enseñar, me dijo el doctor Hernández, mi profesor de medicina interna. Sabes escuchar y sabes conectar con las personas. Durante el segundo año, conseguí un trabajo de medio tiempo en el turno nocturno de un hospital público. Era agotador trabajar toda la noche y luego asistir a clases durante el día, pero el sueldo nos permitía vivir con mayor comodidad y, más importante aún, comenzar a ahorrar para el futuro. Mi hija se adaptó sorprendentemente bien a nuestra nueva vida. Doña Patricia se había convertido en una abuela adoptiva para ella, y juntas crearon rutinas y tradiciones que llenaron nuestro nuevo hogar de alegría. Por las tardes, cuando yo regresaba de la universidad, encontraba a mi hija haciendo tareas de preescolar en la mesa de la cocina, mientras doña Patricia le enseñaba recetas de cocina o le contaba historias de su juventud. Si esta historia ha tocado tu corazón hasta este momento,
compártela con tus amigos y apoya nuestro canal, porque queremos seguir trayendo relatos que demuestran que no importa cuán difícil sea la situación, siempre hay esperanza. Los años de carrera pasaron en un borrón de estudios intensos, trabajos nocturnos y momentos preciosos con mi hija que crecía inteligente y fuerte. Durante las vacaciones, regresábamos al pueblo a visitar a la doctora Mercedes, y cada vez ella comentaba lo mucho que habíamos cambiado y crecido. Mira nada más, decía, mientras cargaba a mi hija, que ya era una niña conversadora y curiosa. ¿Quién iba a decir que esa muchachita asustada que llegó a mi clínica se convertiría en una estudiante de medicina tan brillante? Sus palabras me llenaban de orgullo, pero también me recordaban cuánto me faltaba por recorrer. Durante el 5º año de carrera, mientras hacía mi rotación por el servicio de ginecología, viví una experiencia que marcó profundamente mi vocación. Una joven de 17 años llegó al hospital en trabajo de parto, completamente sola y aterrorizada. Al verla, me vi a mí misma 8 años atrás, y algo dentro de mi pecho se movió con una intensidad que no había sentido antes. ¿Cómo te llamas?, le pregunté mientras le tomaba la mano. Ana, respondió entre sollozos. Mis padres me corrieron de la casa cuando se enteraron del embarazo. No tengo a dónde ir después de que nazca el bebé. Sus palabras fueron como un eco doloroso de mi propia historia. Esa noche, después de ayudar en el parto de Ana y ver nacer a su bebé sano, me quedé con ella hasta muy tarde, hablándole sobre las opciones que tenía, los programas de apoyo gubernamentales y las organizaciones que podrían ayudarla. ¿Por qué me ayudas tanto?, me preguntó. Porque alguien me ayudó a mí cuando más lo necesitaba, le respondí con total honestidad. Antes de irme esa noche, le dejé mi número de teléfono y le prometí que podía llamarme si necesitaba cualquier cosa. No estás sola, le dije, y tu bebé tampoco va a estar solo. Durante los meses siguientes, Ana me llamó varias veces, y yo la ayudé a conectarse con programas de apoyo y oportunidades de trabajo. Ver cómo poco a poco reconstruía su vida me confirmó que había elegido la profesión correcta. Cuando finalmente llegó el momento de mi graduación, 6 años después de haber comenzado este increíble viaje, la emoción fue indescriptible. Mi hija, que ya tenía 9 años y entendía perfectamente la magnitud del logro, estaba sentada en primera fila junto a doña Patricia, la doctora Mercedes y Roberto, quien se había convertido en un gran amigo durante todos estos años. Cuando escuché mi nombre y caminé hacia el estrado para recibir mi título, los recuerdos se agolparon en mi mente como una película en cámara rápida. La adolescente abandonada en el hospital rural, las noches de desvelo estudiando, los trabajos agotadores, las dudas, los miedos, pero también los pequeños triunfos, las personas bondadosas que aparecieron en el momento exacto y sobre todo la mirada orgullosa de mi hija que me había acompañado en cada paso de este camino. Doctora, dijo el rector de la universidad, mientras me entregaba mi diploma. Esas 2 palabras resonaron en mis oídos como la música más hermosa que había escuchado jamás. Ya no era la joven abandonada y sin futuro. Ahora era una doctora, una profesional, una mujer que había logrado cambiar completamente su destino a través del esfuerzo y la determinación. La celebración fue sencilla pero llena de amor. Doña Patricia había preparado mi comida favorita. La doctora Mercedes trajo un pastel, y mi hija me regaló un dibujo que había hecho en secreto durante semanas. En el dibujo estábamos las dos, y yo llevaba una bata blanca con un estetoscopio. Eres la mejor mami doctora del mundo, decía el texto con su caligrafía infantil. Pero graduarse era solo el comienzo. Ahora tenía que decidir qué especialidad estudiar y dónde hacer mi residencia médica. Después de mucha reflexión, decidí especializarme en medicina familiar, porque quería ser el tipo de doctora que atiende a familias completas, que conoce sus historias, sus problemas, sus alegrías. Quería ser como la doctora Mercedes había sido para mí, una guía, una esperanza, una mano amiga. La residencia la hice en un hospital de la capital, y fueron 3 años más de aprendizaje intenso. Mi hija, que ya estaba en la escuela primaria, se había convertido en una estudiante ejemplar y en mi compañera incondicional. Por las tardes, mientras yo estudiaba para mis exámenes de especialización,
Ella hacía sus tareas a mi lado, y juntas habíamos creado una rutina de estudio que funcionaba perfectamente para las dos. Durante el último año de mi residencia, comencé a pensar seriamente en el futuro. ¿Dónde quería establecer mi práctica médica? ¿En la capital donde había tantas oportunidades? ¿O de regreso en algún pueblo donde pudiera hacer una verdadera diferencia en la comunidad? La respuesta llegó de una manera completamente inesperada. La doctora Mercedes me llamó un día con noticias que cambiarían nuestro rumbo una vez más. Estoy pensando en retirarme, me dijo. Han sido muchos años de trabajo y quiero disfrutar más tiempo con mi familia. ¿Te interesaría hacerte cargo de la clínica? La propuesta era tentadora, pero yo tenía sueños más grandes. Durante mis años de estudio, había desarrollado una visión de lo que podría ser una clínica moderna en una zona rural en equipamiento actualizado, servicios especializados, programas de prevención y, sobre todo, atención médica de calidad, accesible para toda la comunidad. Doctora Mercedes, le dije, después de pensar durante varios días, tengo una contrapropuesta. ¿Qué le parece si en lugar de quedarme con su clínica actual, construimos una nueva, más grande, más moderna, con todo lo que el pueblo necesita y merece? Sus ojos se iluminaron con la misma chispa de entusiasmo que había visto años atrás cuando me propuso trabajar con ella. Cuéntame más sobre esa idea, me dijo. Durante las siguientes semanas, desarrollamos juntas un plan ambicioso pero realizable para construir una clínica de primer nivel en nuestro querido pueblo rural. Con mis ahorros de años de trabajo, un préstamo del banco y la ayuda de varios inversionistas que la doctora Mercedes conocía, comenzamos a hacer realidad nuestro sueño. El proceso de construcción tomó casi 2 años, durante los cuales mi hija y yo vivimos una vez más en casa de doña Patricia, mientras yo terminaba mi residencia y comenzaba a preparar todo para la apertura de nuestra nueva clínica. Cuando finalmente llegó el día de la inauguración, no podía creer lo que habíamos logrado. La Clínica Esperanza era un edificio moderno de 2 pisos, con consultorios equipados con la tecnología más avanzada, laboratorio clínico, área de urgencias, sala de procedimientos menores y hasta un pequeño hospital de día para cirugías ambulatorias. El día de la inauguración fue emotivo, de una manera que no había anticipado. Toda la comunidad se reunió para conocer las nuevas instalaciones. Y muchas de las personas que me habían conocido como la joven madre soltera que trabajaba en la panadería, ahora me veían como la doctora propietaria de la clínica más moderna de la región. ¿Quién iba a decir que esa muchachita iba a llegar tan lejos? Escuché que comentaba doña Carmen, la misma señora que me había animado tantos años atrás. Es un ejemplo para todas las mujeres jóvenes del pueblo. Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda, porque sabía que mi historia podría inspirar a otras jóvenes que se encontraran en situaciones similares a la mía. Durante los primeros meses, la clínica funcionó mejor de lo que habíamos esperado. Pacientes venían no solo del pueblo, sino de comunidades vecinas que antes tenían que viajar hasta la capital para recibir atención médica especializada. Contraté a 3 médicos más, 2 enfermeras especializadas y personal administrativo que compartía mi visión de brindar atención médica de calidad con calidez humana. Mi hija, que ya era una preadolescente de 13 años, se sentía orgullosa de acompañarme a la clínica los fines de semana y durante las vacaciones. Había heredado mi interés por la medicina y mi compasión por ayudar a otros. Cuando sea grande, quiero ser doctora como tú, mami, me decía mientras observaba cómo atendía a los pacientes. Pero lo que más me emocionaba no eran solo los éxitos profesionales o económicos. Lo que realmente me llenaba de satisfacción era poder ofrecer esperanza a jóvenes, madres que llegaban a la clínica en situaciones similares a la que yo había vivido años atrás. Había creado un programa especial de apoyo para madres adolescentes, con consultas gratuitas, orientación psicológica y conexiones con programas educativos y laborales. 3 años después de la apertura de la Clínica Esperanza, nuestra reputación se había extendido por toda la región. Médicos de hospitales importantes de la capital venían a visitarnos para
conocer nuestros programas comunitarios y nuestro modelo de atención integral. Habíamos demostrado que era posible brindar medicina de primer mundo en zonas rurales, y eso nos llenaba de orgullo a todo el equipo. Una mañana de abril, exactamente 16 años después de aquella noche terrible en la que había dado a luz sola y abandonada, recibí una llamada que jamás esperé escuchar. Era mi madre. Hija, dijo su voz al otro lado de la línea, quebrada por la emoción y los años de silencio. Sé que no tengo derecho a llamarte después de todo este tiempo, pero necesito hablar contigo. Tu padre está muy enfermo y necesitamos tu ayuda. Mi corazón se aceleró de una manera que no había sentido en años. Durante todos estos años de éxito, había logrado sanar la mayoría de las heridas del pasado, pero esa llamada despertó emociones que creía completamente enterradas. Rabia, dolor, pero también una curiosidad extraña por saber que había sido de las personas que me habían abandonado en el momento más vulnerable de mi vida. ¿Qué tipo de ayuda necesitan?, pregunté, tratando de mantener mi voz profesional, a pesar del torbellino de emociones que sentía por dentro. Tu padre tiene una enfermedad en el corazón que requiere una cirugía muy cara. Los médicos de aquí dicen que necesita ser operado en una clínica privada con especialistas cardiovasculares. Hemos escuchado que tú tienes una clínica muy buena y pensamos que tal vez se hizo un silencio largo en la conversación. Mi madre estaba pidiendo exactamente lo que yo había necesitado de ella. 16 años atrás, en apoyo, comprensión, una mano amiga, en el momento más difícil. La ironía de la situación no se me escapaba, pero tampoco la responsabilidad que sentía como médica de ayudar a quien lo necesitara, sin importar quién fuera. Venga mañana a las 10 de la mañana, le dije finalmente. Voy a revisar a papá y vamos a ver qué podemos hacer. Esa noche, le conté a mi hija sobre la llamada. Ella, que ya tenía 16 años y había crecido escuchando nuestra historia, me miró con una sabiduría que me sorprendió. Mami, me dijo tomando mi mano, tú siempre me has enseñado que ser doctora significa ayudar a todas las personas, incluso a las que nos han lastimado. Creo que esta es tu oportunidad de demostrar que eres la mujer increíble que yo siempre he sabido que eres. Al día siguiente, mientras esperaba en mi consultorio, sentí una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado ni siquiera antes de mis exámenes más importantes. Cuando escuché los pasos en el pasillo y la voz de mi secretaria anunciando sus padres han llegado, respiré profundo y me preparé para un encuentro que había imaginado de 1000 maneras diferentes durante todos estos años. Cuando abrí la puerta de mi consultorio, me encontré frente a dos personas que parecían haber envejecido mucho más de lo que correspondía a los años transcurridos. Mi padre, que recordaba como un hombre fuerte e imponente, estaba ahora demacrado y pálido, apoyado en un bastón y con la respiración agitada. Mi madre, siempre tan vanidosa con su apariencia, lucía canas sin teñir y arrugas profundas que hablaban de años de preocupación. Hola, papá. Hola, mamá, dije con una voz más tranquila de la que había esperado. Ellos me miraron con una mezcla de asombro, orgullo mal disimulado y vergüenza evidente. No podemos creer lo que has logrado, murmuró mi madre, mientras observaba mi consultorio elegantemente equipado. La clínica es impresionante y tú te ves tan profesional, tan exitosa. Siéntense, por favor, les dije, indicándoles las sillas frente a mi escritorio. Cuéntenme exactamente qué está pasando con la salud de papá. Durante la siguiente hora, revisé todos los estudios médicos que traían, examiné a mi padre y evalué su condición cardiovascular. Efectivamente, necesitaba una cirugía compleja que requería especialistas y equipamiento que no estaba disponible en hospitales públicos de la región. ¿La operación se puede hacer?, les expliqué después de completar mi evaluación. Tengo contactos con los mejores cardiólogos de la capital y podemos coordinarlo para que se realice en una clínica privada asociada con nosotros. El costo total del procedimiento, incluyendo hospitalización
y recuperación sería de aproximadamente 200,000 pesos. Vi cómo la esperanza se desvanecía de sus rostros cuando mencioné la cifra. Mi padre bajó la mirada y mi madre comenzó a temblar ligeramente. No tenemos esa cantidad, admitió mi padre, con una voz casi inaudible. Perdimos la casa el año pasado por deudas médicas, de otros tratamientos que he necesitado. Estamos viviendo en un cuarto rentado y apenas tenemos para los gastos básicos. En ese momento tuve una revelación que cambió toda mi perspectiva sobre esa situación. No se trataba de venganza ni de demostrarles lo que habían perdido al abandonarme. Se trataba de demostrar la mujer en la que me había convertido. Alguien capaz de responder con compasión donde había recibido rechazo, con generosidad donde había experimentado abandono. La cirugía se va a realizar, les dije con una determinación que los sorprendió. Yo me voy a encargar de todos los gastos. La sorpresa en sus rostros fue evidente, seguida inmediatamente por una gratitud abrumadora que se manifestó en lágrimas que no pudieron contener. ¿Por qué?, preguntó mi madre, entre sollozos. Después de todo lo que te hicimos, después de cómo te abandonamos cuando más nos necesitabas, ¿por qué nos ayudas? Su pregunta me dio la oportunidad de decir las palabras que había estado ensayando inconscientemente durante 16 años. Porque aprendí que el perdón no se trata de ustedes. Les respondí con total honestidad, se trata de mí. Se trata de la persona que decidí ser a pesar de las circunstancias. Ustedes me abandonaron cuando era una niña asustada, pero esa experiencia me enseñó a nunca abandonar a otros cuando me necesiten. Coméntanos abajo qué opinas de esta decisión. ¿Crees que hice lo correcto al ayudar a quienes me habían abandonado? Durante las siguientes semanas, coordiné todos los aspectos de la cirugía de mi padre. Me reuní con los especialistas, revisé cada detalle del procedimiento y me aseguré de que tuviera la mejor atención posible. Mi hija me acompañó a varias de esas reuniones, observando cómo manejaba la situación con profesionalismo y compasión. ¿No estás enojada con ellos?, me preguntó una noche mientras cenábamos. Por supuesto que parte de mí aún siente dolor por lo que hicieron, le respondí, pero he aprendido que cargar con rabia durante tantos años solo me lastima a mí. Prefiero usar esa energía para construir algo positivo. La cirugía se realizó un martes por la mañana y fue un éxito completo. Yo estuve presente durante todo el procedimiento, no solo como la hija, sino como la médica coordinadora que había hecho posible ese momento. Ver a mi padre recuperándose en la sala de cuidados intensivos me generó una satisfacción que no tenía que ver con el perdón o la reconciliación, sino con el cumplimiento de mi juramento médico de preservar la vida humana. Durante su recuperación, mis padres comenzaron a contarme sobre los años que habían pasado después de mi partida. Aparentemente, la culpa por haberme abandonado los había perseguido constantemente. Habían preguntado por mí en el pueblo, habían sabido de mi éxito académico, de mi graduación, de la apertura de la clínica. Estábamos orgullosos, me confesó mi madre, pero nos daba vergüenza acercarnos después de todo lo que había pasado. También me enteré de que habían tenido dificultades económicas durante años. Mi padre había perdido su trabajo poco después de que yo me fuera y nunca había logrado recuperar la estabilidad financiera. Las enfermedades de los últimos años habían terminado de consumir todos sus ahorros y los habían sumido en deudas que parecían imposibles de pagar. Fuimos muy duros contigo, me dijo mi padre durante una de nuestras conversaciones en el hospital. Pensábamos que te estábamos enseñando una lección, que te íbamos a obligar a madurar. Nunca imaginamos que eras lo suficientemente fuerte para salir adelante sola. Y nunca imaginamos cuánto te íbamos a extrañar. Sus palabras me conmovieron, pero también me confirmaron algo que había aprendido durante todos estos años, que mi fortaleza no había nacido a pesar de las adversidades, sino precisamente a causa de ellas. El abandono que había sentido como la peor tragedia de mi vida se había convertido paradójicamente en el catalizador de mi transformación. Un mes después de la cirugía, mi padre se había recuperado completamente y estaba listo para regresar a casa. Antes de irse, me pidió hablar conmigo en privado. Quiero pedirte perdón, me dijo con una voz cargada de emoción,
no como una formalidad, sino con todo mi corazón. Fuimos unos cobardes, y tú pagaste el precio de nuestra cobardía. Pero mira en lo que te has convertido. Eres la hija de la que cualquier padre estaría orgulloso. Ya los perdoné hace mucho tiempo, le respondí, pero no porque se lo merezcan, sino porque yo merecía liberarme de esa carga. Ustedes van a tener que vivir con las consecuencias de sus decisiones, pero yo ya no voy a vivir definida por ellas. Cuando se fueron esa tarde, supe que un ciclo se había cerrado definitivamente en mi vida. No habíamos vuelto a ser una familia en el sentido tradicional, pero había encontrado una paz que no sabía que necesitaba. La niña asustada que había dado a luz sola en un hospital rural había logrado algo que parecía imposible. Había transformado su mayor trauma en su mayor fortaleza. Esa noche, mientras cenaba con mi hija en nuestra casa cómoda y acogedora, reflexioné sobre el increíble viaje que habíamos recorrido juntas. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de toda esta historia? Le pregunté. ¿Qué, mami? Respondió con curiosidad. Que tú has crecido viendo que es posible convertir el dolor en propósito, que se puede responder al abandono con amor, y que no importa qué tan difícil sea la situación, siempre se puede construir algo hermoso. Los meses siguientes transcurrieron con una normalidad que me parecía casi surrealista después de tantos años de lucha constante. La clínica Esperanza continuaba creciendo, mi hija se preparaba para terminar la preparatoria, y por primera vez en mucho tiempo me sentía completamente en paz conmigo misma y con mi pasado. Fue durante ese periodo de tranquilidad que recibí otra llamada inesperada, esta vez de alguien cuyo nombre no había escuchado en 17 años, Ana Alejandro, el padre de mi hija. Sé que no tengo derecho a llamarte. Comenzó la conversación con una voz que reconocí inmediatamente a pesar de los años transcurridos, pero necesito verte. Hay cosas que necesito decirte, y me gustaría conocer a mi hija. Sus palabras me impactaron como un rayo. Durante todos estos años, mi hija había preguntado ocasionalmente por su padre, y yo siempre le había dicho la verdad, aunque era un hombre que no había estado listo para la responsabilidad de ser padre. ¿Por qué ahora? Le pregunté directamente. ¿Qué ha cambiado después de 17 años? Su respuesta reveló una historia de arrepentimiento y maduración tardía. Había sabido de mi éxito a través de conocidos mutuos, había seguido mi carrera desde la distancia y había luchado durante años con la culpa de haber abandonado a su hija. No estoy buscando ser perdonado, ¿me explicó? Sé que no merezco esa gracia, pero mi hija merece conocer a su padre, y yo merezco la oportunidad de asumir la responsabilidad que debía haber asumido hace 17 años. Esa noche tuve la conversación más difícil que había tenido con mi hija en muchos años. Le conté sobre la llamada de su padre y le di la opción de decidir si quería conocerlo o no. Su respuesta demostró la sabiduría y madurez que había desarrollado al crecer en un ambiente de honestidad y comunicación abierta. Mami, me dijo después de pensarlo durante varios días, toda mi vida me has enseñado que las personas pueden cambiar, que todos merecen una segunda oportunidad si realmente están dispuestos a cambiar. Creo que debo darle esa oportunidad a mi papá, pero solo si tú estás de acuerdo. El encuentro se realizó en un restaurante neutral, con mi presencia como mediadora. Ver a Alejandro después de tantos años fue extraño, pero no doloroso. El tiempo y las experiencias habían cambiado a los tres de manera fundamental. Él ya no era el joven irresponsable que había huido de sus responsabilidades, sino un hombre adulto que había aprendido a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Durante las siguientes horas, escuchamos su historia de arrepentimiento, de cómo había intentado contactarnos en varias ocasiones, pero había perdido el valor, de cómo había construido una vida estable, pero siempre con el vacío de saber que tenía una hija a la que no conocía. Mi hija, con la madurez emocional que siempre me había sorprendido, escuchó atentamente y luego habló con una claridad que me llenó de orgullo. No te voy a llamar papá inmediatamente, le dijo con total honestidad. Ese título
hay que ganárselo, pero estoy dispuesta a conocerte y a ver si podemos construir algún tipo de relación. Eso sí, mi mamá es la persona más importante en mi vida y eso nunca va a cambiar. Apoya nuestro canal si sientes que estas historias de superación y perdón te inspiran a ver la vida desde una perspectiva diferente. Durante los meses siguientes, Alejandro se esforzó genuinamente por construir una relación con nuestra hija. Las visitas iniciales fueron tensas y formales, pero gradualmente evolucionaron hacia encuentros más naturales y cómodos. Él respetó completamente los límites que habíamos establecido y nunca intentó interferir con la dinámica familiar que habíamos construido durante años. Lo que más me impresionó fue cómo mi hija manejó toda la situación. Había aprendido a relacionarse con su padre sin resentimientos, pero también sin expectativas exageradas. Había entendido que podía construir una nueva relación sin negar o minimizar la historia que habíamos vivido juntas. ¿Cómo te sientes con todo esto?, me preguntó mi hija una tarde mientras estudiábamos juntas. Me siento orgullosa de ti, le respondí con total sinceridad. Has manejado esta situación con más sabiduría de la que muchos adultos tendrían, y me siento agradecida de que hayas crecido siendo una persona capaz de dar segundas oportunidades sin perder tu propia dignidad. A medida que mi hija se acercaba a su graduación de preparatoria, comenzamos a hablar sobre sus planes universitarios. Para mi alegría y orgullo, había decidido estudiar medicina, siguiendo mis pasos, pero con su propia perspectiva y ambiciones. Quiero especializarme en pediatría, me decía. Quiero ayudar a niños como yo fui. Niños que necesitan que alguien crea en ellos y les demuestre que pueden lograr cualquier cosa. Durante los preparativos para su graduación, recibí una llamada que completaría de manera perfecta el círculo de mi historia. Era Ana, la joven madre a la que había ayudado durante mi residencia casi 10 años atrás. Doctora, me dijo con una voz llena de emoción, quería contarle que terminé mi carrera de enfermería. Me gradúo el próximo mes, y todo fue posible gracias a la ayuda que me dio cuando más lo necesitaba. Su llamada me recordó por qué había elegido la medicina, y específicamente por qué había decidido regresar a trabajar en una comunidad rural. No se trataba solo de tener éxito profesional o económico, sino de crear círculos de esperanza que se extendieran más allá de mi propia historia. La graduación de mi hija fue uno de los días más emotivos de mi vida. Verla caminar hacia el estrado para recibir su diploma, sabiendo que había crecido sin las carencias emocionales que yo había experimentado, sabiendo que tenía todas las herramientas necesarias para construir la vida que soñara, me llenó de una satisfacción profunda y completa. Durante su discurso como representante de la clase, mi hija habló sobre la importancia de la perseverancia y de no permitir que las circunstancias definan nuestro futuro. Mi madre me enseñó que no importa cuán difícil sea el comienzo de tu historia, dijo mirándome directamente desde el podium. Lo que importa es cómo decides escribir el resto de los capítulos. Esa noche, mientras celebrábamos en casa, rodeadas de las personas que se habían convertido en nuestra familia elegida, la doctora Mercedes, dona Patricia, Roberto y su familia. Ana, que había venido especialmente para acompañarnos, reflexioné sobre el increíble viaje que habíamos recorrido, de una adolescente, abandonada y embarazada en un hospital rural. Había logrado convertirme en una médica exitosa, madre de una joven extraordinaria, dueña de una clínica que servía a toda la comunidad. Pero más importante aún, había logrado transformar mi dolor en propósito, mi abandono en compasión, mi desesperación en esperanza. Había demostrado que es posible perdonar sin olvidar, ayudar a quienes nos lastimaron sin permitir que vuelvan a hacerlo, y construir una vida extraordinaria a partir de los pedazos rotos de nuestros sueños más tempranos. Al final de esa noche perfecta, mientras mi hija ya dormía y yo me quedé despierta, un momento más contemplando las estrellas desde nuestra terraza, pensé en todas las jóvenes madres que en ese momento se encontraban en situaciones similares a la que yo había vivido tantos años atrás. Para todas ustedes, susurré hacia el cielo estrellado. Quiero que sepan que su historia no termina con el abandono o la dificultad. Su historia apenas está comenzando, y ustedes tienen el poder de escribir un final
extraordinario. No importa cuán solas se sientan ahora, no están solas. Y no importa cuán imposible parezca el futuro, es posible construir una vida llena de propósito, amor y dignidad. Porque al final, mi historia no fue sobre la venganza contra quienes me abandonaron. Fue sobre la construcción de un legado de esperanza que pudiera inspirar a otras mujeres a no rendirse jamás. Fue sobre demostrar que las circunstancias no definen nuestro destino, sino nuestras decisiones ante esas circunstancias. Y mientras me preparaba para dormir esa noche, sabiendo que mi hija comenzaría pronto su propia aventura universitaria, sabiendo que la Clínica Esperanza continuaría sirviendo a familias que necesitaban una segunda oportunidad, sabiendo que había logrado convertir la peor experiencia de mi vida en la base de mi mayo, era éxito, me sentí completamente en paz. Había demostrado que era posible transformar el abandono en amor, la desesperación en determinación y la soledad en propósito. Y esa, finalmente, era la venganza más dulce de todas. Una vida vivida con dignidad, compasión y éxito, construida precisamente sobre los cimientos de lo que otros habían considerado mi ruina. Si esta historia de superación ha tocado tu corazón, compártela con otras personas que puedan necesitar escuchar que siempre hay esperanza, sin importar cuán difícil parezca la situación. Porque a veces, lo único que necesitamos para cambiar nuestro destino es una persona que crea en nosotras, aunque esa persona tengamos que ser nosotras mismas.